Estás escuchando Mejor que Ayer con Marcelo y a veces Gustavo. Por X5. Muy bien, bueno, tal como lo habíamos adelantado, está con nosotros Guillermo Agüero, quien es subsecretario de Coordinación Económica, pero algunos dicen viceministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Gustavo? Oficia de viceministro, ¿no? El número 2 de Economía, dicen. Bueno, lo acompaño a Alejandro Abraham, el ministro de Economía, junto a Sebastián Villalonga, secretario de Hacienda, y bueno, entre los tres, más un equipo chico de profesionales, la verdad que venimos desde el día de diciembre poniéndole el pecho a una situación que es bastante compleja, producto de por un lado, de una provincia que la hemos recibido verdaderamente en una situación bastante compleja, con enormes deudas, con una caja literalmente incendiada. El gobernador hablaba de una bomba sin mecha. Sí. Recibimos el 10 de diciembre del 2023 con 1.340 millones en caja, que es un número irrisorio. No alcanza para pagar. No alcanza para pagar. Imagínate que teníamos en ese diciembre teníamos aguinaldos y sueldos por un monto cercano a los 90.000 millones. Y con una inflación del 25% ese mes. En noviembre una inflación del 25%, una inflación anual del 211%, que ya era una superinflación y iba a espiralizarse hacia una hiperinflación. Pero bueno, la vinimos llevando, piloteando. Desde el día 1 se trabajó bajo dos premisas fundamentales: un estricto orden en el manejo de las cuentas públicas, y la segunda premisa: no se gasta más de lo que ingresa. Eso permitió, por un lado, garantizar la sostenibilidad de las finanzas provinciales. Se cortó todo tipo de gastos realmente improductivos, improcedentes y hasta inmorales, y que terminaron en la justicia con gente presa, como tenían que ver los fondos desviados escandalosamente vía IAFEP para enriquecer a un grupo de gerentes de la pobreza, como llamamos, que hoy estamos viendo, estamos incautando quinchos, piletas, que estamos convirtiendo en comisarías, y que se enriquecieron escandalosamente en una connivencia entre quienes gestionaban para el Estado y estos sectores, afectando no solamente al cúmulo de chaqueños, sino principalmente a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Se trabajó y la otra pata fundamental fue cuando vimos esta situación realmente agobiante, con 310.000 millones de deuda de Camesa a diciembre del 2023. Camesa es la proveedora de energía eléctrica. Tráelo a esos valores actuales y realmente ves la dimensión colosal del problema. Una deuda de un bono internacional nunca pagada, emitida en el 2016, reestructurada y no defaulteada por la gestión Capitanich en el 2020, que también impacta durante toda esta gestión 80 millones de dólares por año, 40 millones de dólares semestrales. Más deudas con fondo fiduciario para el desarrollo provincial por 90.000 millones, deudas por 90.000 millones por certificados sin redeterminar, deudas con la salud pública por 40.000 millones. Un cúmulo de deudas realmente que hacían inviable las finanzas de la provincia y garantizar los cronogramas de pago. Fuimos a Buenos Aires, abrimos los números, explicamos la situación. Nación ya conocía de primera mano qué es lo que estaba pasando en el Chaco, y empezamos a trabajar con el gobierno nacional en el marco de acuerdos de razonabilidad para poder justamente ir sosteniendo este tema, garantizar cronogramas, y así fuimos llevando y ordenando en un trabajo de estricto orden en la provincia, no solamente en las finanzas, sino con toda la estructura y con todas las cuestiones que tenían que ver con salud, con educación y con seguridad, ¿no es cierto? Ahora, la deuda era enorme, pero a partir de allí viene una merma en la recaudación. Sí. Una caída en la recaudación, en la coparticipación. ¿Cómo se hace frente a eso? Mira, hubo una caída durante el 2024 enorme en términos reales de los recursos de coparticipación. Sí. Vos sabés, Gustavo, que el Chaco es una provincia coparticipación dependiente. Más del 87% de los ingresos se explican por la coparticipación. Y a la vez tenemos más del 100% de los recursos de coparticipación afectados al pago de sueldo. Con lo cual, como te digo, la dimensión del problema es compleja, ¿no es cierto? Por eso nosotros, en la visión de este gobierno, es trabajar fuerte una visión que tiene que ver con el cambio de matriz de esta provincia. Es una provincia que no puede funcionar siendo con estos niveles de dependencia de ingresos de coparticipación. Acá debemos generar riqueza genuina. La riqueza genuina viene de la mano de desenvolver ese sector postergado que es el sector privado. Trabajar sobre el esquema de productivo, industrial, comercial y de servicio. Nosotros entendimos el día 1 que teníamos que iniciar el camino que hicieron otras provincias hace tiempo, y los resultados son
totalmente diferente. Dentro de una Argentina que es compleja, que atraviesa situaciones difíciles, no es la misma la realidad de Chaco que la de Mendoza, Córdoba, No. la de Santa Fe. Esto tiene que ver con una construcción dirigencial, de gestión y colectiva de hace años que lo han posicionado en otro lugar. Entonces, nosotros no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo y no podemos salir de esta situación de pobreza recibida del 76% de pobreza de diciembre del 2023 si realmente no cambiamos esa matriz, no potenciamos, no dinamizamos el verdadero sector que genera riqueza genuina, de tal manera que esos ingresos genuinos hagan achicar el porcentual de dependencia de coparticipación. Otras provincias, su coparticipación explica el 40-50% de sus ingresos. Sí. Y a la vez de ese porcentual tienen el 40-50% afectado al pago de sueldo. Entonces, la matriz nuestra es compleja, vamos a un cambio de matriz, es un cambio estructural y lo que decimos a la población y hay que entenderlo. Son procesos que llevan tiempo, porque cualquier reforma estructural lleva tiempo. La venimos trabajando el día 1 en una serie de acciones que seguramente ahora lo vamos a ir comentando, que empiezan a visualizar que se va y estamos convencidos por el camino correcto. Pero bueno, son reformas que llevan tiempo, pero estamos en ese camino. Bueno, ayer se conoció un fallo judicial Sí. en referencia al tema de el pago de la cláusula Sí. gatillo. La justicia ordena al Ejecutivo hacer frente a esa cuestión. La suspensión de ese pago no es caprichoso. Fue uno de los emblemas del gobernador cuando fue diputado provincial. ¿Cómo se hace frente? Yo me imagino que le habrá costado muchísimo tomar la decisión de suspender ese pago por la difícil situación financiera. Mira, es así, Gustavo. Mira, el sector que se atendió con una mirada especial del día 1 fue el sector docente, precisamente. Fíjate que todas las provincias del país, excepto Chaco, a partir de diciembre y enero del 2023, las nuevas gestiones asumieron, no pagaron ninguna cláusula gatillo y no. Y lo que hicieron es pagar sueldos muy por debajo de la inflación. Nosotros... Le cuento algo. A comienzo del 2024, cuando se conoció, no recuerdo bien la decisión del gobernador, muchos colegas de Buenos Aires me llamaron para preguntar qué estaba pasando, cómo podía ser que tomara una medida. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tiene? Si fue un compromiso asumido en la campaña. Me dicen, lo que pasa es que se vienen meses muy complicados. ¿De dónde va a sacar la plata? Bueno, el gobernador tenía un compromiso con el sector docente y una apuesta muy fuerte como un eje central del gobierno en la educación. ¿Qué nos pasa, Gustavo? La mayor tragedia que tiene el Chaco es el problema educativo. Los peores índices recibimos determinados por organismos nacionales e internacionales. Acá hablaban de la década ganada, del Estado presente, del país inclusivo, y fundamentalmente en el Chaco les regalaban hasta viajes de egresados, les regalaban fiestas de egresados, bicicleta. Pasaban con previas. Podían deber la materia que quieren, iban pasando. Había chicos, miles de chicos que llegaban a primer año de secundaria y no comprenden un texto. No les enseñaron a sumar y a restar, ni a multiplicar, ni a dividir, y como te digo, a no comprender el texto. Entonces los condenaron al fracaso absoluto, a una precariedad total, a no tener las herramientas necesarias para poder desenvolverse en la vida adulta. Yo sostengo... No, eso en lo individual, pero además como sociedad. Cualquier desarrollo se hace inviable si no tenés mano de obra calificada. Totalmente, Gustavo, totalmente. Yo por eso te digo que acá esta fue la mayor estafa que se hizo, no solamente a los chicos, a los padres, a toda una generación, a toda una sociedad. Porque no tenés forma, esas personas hoy son chicos de entre 18 y 25 años, nacidos y criados durante este kirchnerismo, este populismo realmente que fue nefasto tanto a nivel nacional como provincia, que los chicos... van a buscar trabajo y las empresas que quieren tomarlo no pueden tomar porque no tienen las condiciones mínimas para poder desarrollarse en el mercado laboral. Yo te cuento un ejemplo que ha pasado en Neuquén hace 2 meses, que lo manifestaba en todos los medios Pablo Roca, el CEO de Techin. Sí. En Neuquén, donde hay condiciones incluso educativas mejores que el Chaco. 10.700 postulantes se presentaron a una oferta de trabajo para un desarrollo industrial. Más del 70% de los chicos que tenían entre 18 y 25 no podían comprender un texto y no podían resolver una ecuación de 3 simple, una regla de 3 simple. Estamos hablando de esa verdadera tragedia educativa que ya hace años la venía denunciando Guillermo Jaime Echeverri, uno de los grandes referentes de la educación en el país. Nosotros fuertemente estamos trabajando en la educación. El gobernador dio un aumento vía cláusula gatillo en enero del 2024 del 53,5%.
en abril del 51% y se fue actualizando, con lo cual hubo una recomposición a la fecha del 262% contra una inflación del 166%, lo que colocó al sector docente en el Chaco del puesto 21 al puesto número 6. Somos la provincia más comprometida con los recursos y había una fuerte apuesta al sector docente. Cuando se decidió pausar las cláusulas gatillo hace 2 meses, fue por una cuestión de que tornaba inviable, no se recuperan los recursos, veíamos las proyecciones hacia adelante, en términos reales hay una caída, tenemos más del 100% de los recursos afectados al pago de sueldo y si lo hubiéramos hecho, hubiera sido una medida que realmente hubiera generado la ruptura de los cronogramas de pago y hubiera generado el incumplimiento de la compra, por ejemplo, de medicamentos oncológicos. No es caprichoso, ¿no? Es muy corta la sábana, no es caprichoso. Cuando se recompongan los recursos se va a atender, pero no solamente al sector docente, a policías, médicos, enfermeros, a todo el sector público de la provincia. Como vos decís, la sábana es muy corta y se está trabajando con seriedad, porque en definitiva incluso se podría considerar que si lo hubiéramos hecho hubiera sido una medida de neto corte electoralista. ¿Quién quiere 2 meses antes de las elecciones pausarlo? Acá no se va a hipotecar el futuro por decisiones irresponsables en el presente. Yo entiendo, recorriendo la provincia, he hablado con muchos docentes cuestionan esto, pero muchísimos docentes entienden, y hay muchísimos docentes que le están poniendo el pecho y están sacando adelante la educación porque entienden que la calidad educativa es un tema central que hay que poner sobre la mesa. Los sindicatos jamás hablaron de calidad educativa. Entonces son corresponsables también de lo que vino pasando en esta provincia. En connivencia, de hecho, cogobernaban con la gestión anterior. Son absolutos responsables de lo que pasó en esta provincia, de este escándalo de 76% de pobreza, de indicadores nefastos en la educación y de déficits estructurales enormes. Pero sí hay un enorme sector docente que acompaña y que viene trabajando y que entiende perfectamente la situación y que sabe que cuando se recompongan los recursos se va a trabajar justamente en las recomposiciones que sean necesarias. ¿Cómo es esa relación con el gobierno nacional? Porque lo que trasciende por lo general son declaraciones que van más para la tribuna. Así es. Que generan malestares innecesarios en algunos sectores para quienes no va dirigido ese mensaje, utilizando por allí hasta terminología que muy tribales, ¿sí? Que incluso son hasta suenan mal en otras provincias que no sean, por ejemplo, el AMBA. ¿Cómo es la relación de trabajo, digamos, que tiene el gobierno de la provincia con la nación? Sí, Gustavo. Nosotros, primero, te digo que obviamente que uno cuando en el marco de alianza, uno tiene diferencias, hay diferencias en las formas, por ejemplo. Tenemos diferencia con el gobierno nacional en las formas, en algunas cuestiones, pero en definitiva tenemos coincidencias en que realmente acá debemos generar condiciones de estabilidad en el tiempo, macroeconómicas, bajar la inflación como se ha bajado y seguir bajándola, generar la apuesta fuerte del sector privado, porque es la única salida, porque es la salida que ya se conoce en todo el mundo. Acá no estamos inventando nada nuevo, hay que avanzar en reformas impositivas, reformas laborales, de hecho ya la hicimos nosotros. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la relación es muy buena. De hecho, nosotros, como te dije, del día 1 recurrimos a Nación porque habían dejado realmente una provincia quemada, incendiada, sin ninguna posibilidad de poder ni siquiera pagar los sueldos ni el aguinaldo de diciembre. De hecho, nosotros en la vorágine esta no pudimos poner en su cabal dimensión en conocimiento de la ciudadanía el descalabro que recibimos. Fuimos y trabajamos. Uno puede tener una idea conociendo las cuentas públicas, lo que se conoce, lo que se publica, pero en realidad cuando se sienta ahí empiezan a aparecer papeles por todos lados. Yo te voy a contar un solo ejemplo, porque a veces un botón sirve para muestra. Los primeros días había gente internada en hospitales en Buenos Aires. Los tenían a las 12 del mediodía para entrar al quirófano, a las 3 de la tarde en una operación y te decía si no le transferías un monto, no podían porque había una deuda gigantesca y ya no operaban. Y nosotros juntábamos recursos hasta las 2 de la tarde para poder pagar una operación. Esto fue escandaloso, vergonzoso. Dejaron en septiembre de hacer licitaciones por medicamentos cuando perdieron las elecciones, pretendiendo castigar una gestión cuando criminalmente estaban castigando a los chaqueños. No teníamos paracetamol para enfrentar la epidemia de dengue que se presentó en la provincia, pero a la vez encontramos galpones gigantes con medicamentos vencidos. Acá realmente ha habido una mala intencionalidad, una mala fe para atacar, para castigar a los chaqueños que pedían un cambio de rumbo,
de un modelo agotado y iban hacia otro y realmente castigaron a todos. Pero bueno, nosotros nos sentamos con Nación y empezamos a construir un vínculo en el marco de acuerdos de razonabilidad. Uno de los acuerdos fue acompañarnos para sostener las finanzas provinciales, la sostenibilidad, pero avanzamos en acuerdos importantísimos. ¿Qué le dice a aquellos que plantean que o hablan del ajuste de Milei en la provincia? Bueno, no, nosotros venimos trabajando muy bien con Nación. Yo te voy a decir, te voy a dar datos concretos. Segundo acueducto. Uh-huh. El gobierno nacional, te saben que tiene pausado una cantidad de acciones en la obra pública tratando de alcanzar el superávit fiscal. Nosotros nos fuimos, me acompañé al ministro de Economía, en una comitiva a la gente de SAMEP, a la gente de infraestructura, siempre liderado por el gobernador Esdero. Tuvimos un año de reuniones y hemos logrado que se continúe con la obra del segundo acueducto. Faltaba un 18%, esa obra quedó paralizada durante años. Ese 18% era el 18% más importante, pero requería una inversión de 80.000 millones de pesos que no la teníamos. Nosotros tuvimos que pagar 15 millones de dólares que quedó esa obra paralizada en una refinanciación que la trabajamos con el equipo económico. Tuvimos que pagar la rescisión. La gente de SAMEP analizó 758 ítems porque es una obra gigantesca. Sí, es muy grande. Se renegoció, se pagó la rescisión, se refinanció la deuda que había quedado de esa obra paralizada y Nación nos puso 80.000 millones de pesos sin devolver un solo centavo a la provincia en un cronograma de 24 meses. Hace un mes firmamos el contrato de obra con la empresa ganadora y ya están trabajando en la planta potabilizadora Barranquera, en la toma del Puente General Belgrano y en Macayé, para en 24 meses resolver el problema del agua, que es, por ahí en Resistencia no se toma dimensión, pero realmente en el interior de la provincia es muy triste que transcurrió un cuarto del siglo XXI, vos abras una canilla y no tengas agua. En 24 meses vamos a resolver, lo que va a dar realmente un mejoramiento notorio en la calidad de vida de los pobladores, pero sobre todo también avanzar en esto que te vengo diciendo, generar condiciones para las radicaciones industriales. Esa obra, ya que la menciona, yo recuerdo que más allá de la fiesta del agua, con la cual hizo su inauguración Capitanich, no recuerdo bien en qué año fue, pero con posterioridad a eso, ya en el gobierno de Mauricio Macri, se consiguió una participación, un envío de recursos muy importante. Recuerdo que vino, no sé si fue a Las Breñas o a Charata, vino el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión con intendentes, se suscribió un acuerdo con el gobierno de Pepo de los recursos que hacían falta para finalizar el acueducto. Nunca se materializa. Nunca. Es la primera vez que se materializa, es la tercera obra más importante de Sudamérica, la estamos ejecutando y te digo, Gustavo, es un verdadero hito y para nosotros significa, me parece, el mejor legado que esta gestión puede entregar a la sociedad, al Chaco, porque como te digo, no solamente mejora la calidad de vida de tantos chaqueños, sino que genera condiciones para desarrollar el sector privado, porque no hay agua ni siquiera para las radicaciones industriales. Otra de las cuestiones, hemos avanzado fuertemente también en ese mismo marco y Nación pone los fondos, aporta los fondos sin devolución de la provincia para la ruta 89, entre General Pinedo y Quimilí. Esa ruta, vos sabés que es la ruta que corre por el sector productivo, es un corredor productivo, sale la mercadería para Rosario. No es turístico, pero es fundamental para la producción. Es fundamental y es un enorme reclamo, y un legítimo reclamo de toda la zona sudeste, Charata, Las Breñas, Pinedo, Gancedo, Corzuela. Hemos conseguido. En los próximos días empiezan a trabajar. También aporte de Nación sin devolución de la provincia. Se está trabajando en la ruta 95, también con aporte de Nación. Nosotros con fondos propios la ruta 6, en Las Breñas, camino a Las Piedritas. Estamos trabajando en el financiamiento de la sección 3 y 4 de la ruta 13. Ya estamos trabajando en la sección 2. La ruta 13 es otra ruta fundamental del sudoeste. Conecta Chaco con Santiago del Estero y con Santa Fe. Se está trabajando en la sección 2, la 3 y la 4. Ya estamos buscando financiamiento. Nosotros generamos ese corredor y va a descomprimir, incluso no solamente dinamiza todo el transporte de la zona de la producción primaria fundamental de esa región, sino que también descomprime la ruta 16, de la cual estamos también trabajando para el llamado a licitación, lo hace Nación en diciembre, 16 y 11. O sea, hay una serie de acciones, una serie de acuerdos que estamos trabajando con Nación que realmente han generado que, bueno, trabajemos juntos y Chaco no puede salir solo, Gustavo, acá no nos engañemos. Chaco necesita músculo y musculatura con acompañamiento Nación y con trabajo conjunto, que es lo que voy a llevar adelante desde el Congreso de la Nación.
Ya que lo menciona, nosotros tenemos que hacer una breve pausa y después de la pausa vamos a hablar de esto porque lo presentamos como el número 2 de Economía, pero es candidato a diputado nacional. Seguimos charlando con ahora candidato a diputado nacional Guillermo Agüero. Bueno, ¿pensó bien realmente en aceptar esta candidatura? Porque vio lo que es la Cámara de Diputados. La verdad que sí, lo pensé bien. Sí, la Cámara de Diputados, sí. Algunos se ponen obviamente, pelucas, otros se paran delante de la cámara, se tiran agua. bueno, justamente, y traes un punto central en este tema. Me parece que nosotros necesitamos, la gente que está actuando en política necesita volver a jerarquizar las instituciones, ¿no es cierto? Ujú. Hay una jerarquización producto de situaciones que se dan que realmente generan rechazo en la sociedad. Este caso de la peluca, por ejemplo. Un representante del Chaco que se pone peluca en la Cámara de Diputados de la Nación, que después baja al Chaco y empieza a romper gaseo donde hay mujeres repartiendo volantes o va y agrede a un periodista. ¿A ustedes les parece que nosotros los chaqueños nos merecemos representantes de esta naturaleza cuando la dimensión de los problemas que tenemos requieren un nivel de seriedad, de profesionalismo, de inteligencia emocional, como para estar en manos de esta gente? Bueno, mi decisión de acompañar a partir de la propuesta del gobernador Esdero es ir a Nación a empezar a construir, junto con todo el equipo de gente con la que estamos, desde acá de la provincia y los que nos acompañan en Nación, cambiar un poquito la presencia de Chaco a nivel nacional, porque en definitiva de eso se trata. Como te decía antes, necesitamos cobrar volumen, cobrar prestigio como provincia, dejar de ser los pobrecitos del norte, dejar de ser noticia por la mala noticia, por los piqueteros, por los saqueos, porque cuentan bolsa con plata delante de los hijos, en la rosadita a 50 metros de casa de gobierno. Debemos dejar de ser noticia por esos casos tristísimos que son que se llevaron hasta la vida de las personas. Debemos dejar noticia por los diputados que se ponen peluca en la Cámara de Diputados de la Nación. Y debemos ir a trabajar juntos por realmente cobrar volumen político, volumen de gestión para empezar a resolver los problemas del Chaco que son estructurales. Y esa fue mi decisión de sumarme, acompañar este proyecto desde el Congreso de la Nación. No solamente para acompañar a nivel nacional el paquete de leyes y de reformas que tienen que ver con sostener y garantizar un horizonte para el país, que es el camino que, como te digo, iniciaron otros países y no está nada para inventarse. Lo han hecho hace años. Fíjate el caso de Paraguay mismo. Ha hecho Hay que un ser paquete. serio, nada Hay que más. ser serio, responsable, muy serio, estudiar muchísimo, trabajar fuertemente y gestionar para la provincia. Así que ahí me van a encontrar trabajando para la provincia y no solamente en la Cámara de Diputados, sino gestionando, como lo vengo gestionando ya hace 2 años, acompañando al equipo económico, gestionando por obras, gestionando por las economías regionales, gestionando para dinamizar el sector privado y apoyando todo lo que tenga que ver con el desarrollo educativo, porque como te digo, el núcleo del problema nuestro y hacia adelante tiene que ver con desarrollar la educación de los chicos, sacar a la provincia del Chaco de los peores indicadores educativos, que tienen que ver con empezar a que los chicos comprendan texto, comprendan las operaciones básicas matemáticas, la escuela de Sarmiento, en definitiva, adaptada a los nuevos tiempos, con tecnología, con inteligencia artificial, para darle herramientas, no estafarlos más a los chicos, dotarlos de herramientas que cuando salgan a la vida laboral, sean adultos, puedan conseguir trabajo. Este es un fenómeno que lo ves, cualquiera lo sabe. Parece mentira, ¿no? Que ya hemos transitado un cuarto del siglo XXI y estemos hablando de comprensión de texto. Pero es vergonzoso, es escandaloso, es lamentable. Esto es el populismo. Donde ha hecho pie el populismo, ha dejado tierra arrasada. El populismo tiene tres características que yo siempre las digo. Una es la corrupción. El populismo es corrupto por naturaleza. Penetra todas las capas del Estado. Se transforma en un esquema realmente de privilegio para unos pocos en detrimento de la sociedad. Segundo, hace metástasis, dice usted. Hace metástasis y es muy difícil sacarlo. Segundo, es la enorme ineficacia para resolver los problemas. Yo me acuerdo, el candidato a senador actual y es gobernador, inauguraba canillas en un mar de lágrimas, canillas que no te salían agua, armaba la fiesta al agua. La gente que participaba de ese esquema, más de uno me ha contado, le decía, ¿cómo vamos a hacer la fiesta al agua acá? Le decía, bueno, hagamos acá, total, acá se entiende, pero en el Chaco nadie sabe lo que es, porque en definitiva la provincia es tan amplia y nadie conoce por ahí la situación, sobre todo en Resistencia. Nosotros avanzamos con el segundo acueducto. Durante un año trabajamos en silencio, no anunciamos nada porque realmente queremos ser serios en temas tan delicados y con una situación tan compleja. Y en definitiva el tercer elemento del populismo es el relato. Toda la ineficacia y toda la corrupción la tapan
con relatos fantasiosos que lo venden en cuanto micrófono tienen a su alcance. Acá nos hablaban de una provincia con pleno empleo, 100.000 puestos de trabajo, pobreza mínima, y vos te dabas vuelta y contrastabas con la realidad y como ciudadano común, porque yo vengo de la actividad privada, realmente me rebelaba, me indignaba, me daba bronca, porque en definitiva confundían a los sectores más vulnerables, sobre todo porque la gente que pensaba no la confundían. A la gente y el sector más vulnerable por ahí en el día a día no podía comprender o sabía, porque en definitiva los terminó castigando en septiembre del 2023. Hoy la gente está haciendo un enorme esfuerzo, sobre todo los sectores más vulnerables, porque este cambio de modelo genera un problema muy serio de esfuerzo de la familia, de los individuos, de las pymes. Ningún cambio de modelo no lleva esfuerzo, pero acá en el país, en la provincia, se han hecho esfuerzos durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que hacer que esta vez el esfuerzo valga la pena, ¿no es cierto? Y consolidar un proceso de cambio ya iniciado, pero sostenerlo en el tiempo. Si no, no hay salida, Gustavo. En estas recorridas que hace, porque más allá de la función al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, ¿cómo, en el marco de la campaña, con qué se encuentra en la gente, en ese contacto con la gente? Bueno, yo me encuentro con la gente fundamentalmente, como te digo, está haciendo un enorme esfuerzo, pero es muchísima la gente que te dice que no quiere volver atrás. No quiere volver atrás. Y hablaba con mucha gente con mucha necesidad básica insatisfecha. ¿Eso les mete presión? No nos mete presión, nos motiva muchísimo a seguir en el camino que corresponde, nos da muchísima más convicción, más energía, porque vemos que estamos en el camino correcto y realmente nosotros estamos en la construcción de un pacto, porque acá no podemos salir solo, Gustavo, y lo vengo repitiendo. Tratamos de construir un pacto con la dirigencia política, la dirigencia empresaria, con médicos, policías, enfermeros, docentes, con empleados, con desempleados que realmente salen a buscar trabajo porque quieren vivir del sudor de su frente. Tenemos que construir un nuevo Chaco a partir de un pacto, de esta visión que dice que sin orden no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. La gente está cansada. ¿Y qué castigó la gente con la elección en septiembre del 23 acá y en Nación? Está cansada de que le han repartido migajas y no han tenido nunca salida. Argentina tiene en su ADN la movilidad social ascendente. Sí. Acá es nuestro sueño americano. Nuestro sueño americano, la movilidad social ascendente. En Argentina el que es pobre, por más que se esfuerce, no, y en la provincia no puede dejar de ser pobre. Y eso es dolorosísimo, tristísimo y quita toda esperanza. Hay una cantidad de familias que se rompen el lomo trabajando y no pueden darle un futuro mejor a los hijos. Hoy los padres ayudan a los hijos. Esto hay que revertirlo. Históricamente en el Chaco y en Argentina, nosotros venimos de una cultura heredada de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos, abuelos, muchos de los cuales vinieron con una mano atrás y otra adelante, y se bajaron a una tierra inhóspita, con suma adversidad, y construyeron un futuro para sus familias, sus hijos. Después terminaron ayudando a sus padres, construyeron culturas comunitarias, fundaron clubes, cooperativas, hicieron crecer sus pueblos en el interior, basado en la cultura del esfuerzo. Esta gente lo que hizo es destruir esa cultura. Y nosotros tenemos la obligación, el deber moral, esta generación que está en una bisagra de la historia, a devolver esa cultura que heredamos a nuestros ancestros y la que queremos nosotros ahora para nuestros hijos y las generaciones venideras. La batalla de fondo, Gustavo, porque acá las batallas que se dan a nivel muy profundo y nuclear son las batallas por las ideas, y es una batalla cultural. O volvemos a ese populismo nefasto, corrupto, pobrista, fabulador, o nos encaminamos a una provincia, a un país, en un modelo que realmente garantice estabilidad, seriedad y que dé realmente herramienta a los ciudadanos. En el siglo XXI, el concepto de libertad, porque el concepto de libertad tiene, como todos los conceptos, adaptaciones de acuerdo al contexto histórico y a los momentos. Hoy el concepto de libertad en el siglo XXI es de que el ciudadano tenga herramientas para poder desarrollarse en su vida por medios propios sin necesidad de depender de un político de turno que lo tiene de rehén, vulnerable, tirándole, como te digo, una migaja, pero teniéndole condenado a la pobreza, a la marginalidad, a las necesidades básicas insatisfechas. Esa es la lucha que estamos dando, esa es la libertad que pregonamos. Usted hizo referencia a acuerdos con distintos sectores. ¿Es posible arribar a un acuerdo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con la conformación actual? Me refiero a la Cámara local, donde allí hay exministros de la última etapa de Jorge Milton Capitanich, que deben enfrentar por allí serios cuestionamientos con los que se encontraron ustedes cuando asumieron el gobierno a fines del 2023. Sí.
Allí, sin ir más lejos, hay un legislador que fue un superministro, Sí. de quien dependió todo eso que usted nos comentaba en el transcurso de esta charla, que se dijo pero que no se hizo, como por ejemplo las obras públicas, y me refiero a Santiago Pérez Pon. Sí, sí, así es. Es muy difícil, Gustavo. Yo te voy a traer a colación una imagen, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Yo estaba en Buenos Aires gestionando unos acuerdos en el Ministerio de Economía y llegó, después de una reunión en la Corte, la gente que había estado en la Corte defendiendo los intereses de Nación en un litigio con la provincia de Santa Fe. Ellos me comentaban que cómo había sido la reunión, después uno la vio a los 2 minutos en todos los medios nacionales. Ellos fueron a un litigio contra Santa Fe contra Nación por el déficit previsional de las cajas no transferidas. Sí. Fueron juntos a la audiencia a pelear por los derechos y por los fondos de Santa Fe el gobernador Maximiliano Puyaro, el ex gobernador Perotti del justicialismo, Ujú. Puyaro radical, y Lifshitz del socialismo. Y salieron todos juntos, y fue una foto que realmente para mí es histórica. Juntos, distintos gobernadores de distintos signos políticos de la misma provincia a pelear por... Acá es muy difícil. Nosotros tenemos toda la vocación de generar los consensos, pero uno se encuentra con gente que realmente fue responsable de la situación de descalabro y hoy desde la tribuna de enfrente tienen 100 soluciones a los 1500 problemas que crearon. Entonces, lamentablemente, necesitamos salir de esa política de vuelo rasante. No hay más tiempo. Es una provincia, como te digo, que tiene necesidades enormes, una pobreza estructural que duele. Y realmente a veces con esta gente realmente que lo único que busca es el poder por el poder mismo o para beneficio personal, no como un medio, un fin, como herramienta de transformación. Es difícil construir, pero siempre estamos dispuestos a trabajar con ellos. Sí, vamos generando consenso con distintos sectores, vamos trabajando porque en definitiva son mucho más los chaqueños que no quieren volver atrás. Acá hay un grupo menor que quiere sostener los privilegios, pero hay mucho más. Pero a la vez hay otra problemática. Ese sector amplio que no quiere volver atrás, por ahí desencantado de la situación, y por ahí no participa en las elecciones, que es el momento clave. Entonces, yo humildemente le digo a ese amplio margen de chaqueño que no quiere volver atrás, que para no volver atrás hay que acompañar los días electivos. Acá hay una caída a nivel país, a nivel provincia, de los porcentajes de participación en las elecciones. Sí. Pero uno encuesta y ve que una gran mayoría no quiere volver a ese pasado corrupto, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras después no se manifiestan las urnas los días y vuelven los mismos de siempre. Y vuelven los mismos de siempre, vuelven recargados y la historia lo demuestra. Entonces, para salir de esta espiral, este círculo vicioso que es una espiral descendente, tenemos que acompañar ese día. Entonces nosotros pedimos humildemente el acompañamiento de la sociedad el domingo 26, que nos acompañe en la lista 503, esta lista violeta, porque en definitiva yo le digo a mucha gente, no somos todos lo mismo. Porque a veces en el descontento, en el cansancio, y es entendible, después de tantos años de políticos que han aprovechado la política para beneficio propio, la gente tiende a decir, bueno, estoy cansado, son todo lo mismo, son más de lo mismo. Porque a veces no se resuelven los problemas de un día para el otro, porque no es imposible hacerlo. Pero nosotros, nuestra lista, somos gente que no tiene procesos penales, no tiene causas judiciales, no tiene sospecha de ninguna naturaleza. Nosotros, Gustavo, caminamos por la calle, venimos la mayoría del sector privado, nos involucramos porque entendemos que hay una nueva bisagra en la historia, hay una posibilidad única, y si no estamos condenados a seguir deteriorándonos como país, como provincia, nos sumamos y podemos caminar tranquilos, hablar con nuestros vecinos, caminar por la calle, consulten los antecedentes personales, familiares, nuestro vínculo con la sociedad en tantos años de vida acá en Resistencia o los candidatos del interior, y nadie puede cuestionar nada. Entonces no somos lo mismo, no somos testimoniales, somos gente que va a asumir sus bancas. No estafamos a la gente presentándonos como candidato a diputado provincial en mayo, después ni siquiera retirar los certificados, presentarse en octubre. No estamos buscando fuero. Evidentemente esta gente busca fuero cada vez de mayor calidad. Entonces, nosotros lo que estamos buscando realmente tenemos la enorme vocación porque creemos que estamos en un momento que hay que empujar fuerte para transformar el Chaco, porque te digo, se nos van los chicos. 1.150.000 chaqueños viviendo acá y 1 millón de chaqueños viviendo afuera. Vos recorres Buenos Aires, recorres los bancos de inversión, recorres las consultoras, recorres los ministerios. Tenés talentos de 20, 25, 30, 35, 40 años, chaqueños que tienen una capacidad enorme. Yo quiero que esos chicos estén en el Chaco
empujando con nosotros para cambiar el Chaco, porque es posible, como te digo, no somos inferiores al mendocino, a un santafesino, a un cordobés. No ha habido una construcción colectiva, no ha habido una visión, no ha habido una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. Tuvimos dirigencias que se expresan en esta peluca en la Cámara de Diputados. Vergonzoso, lamentable y no nos merecemos. Muchísimas gracias. No, Muy gracias, amable. Gustavo. Guillermo Agüero, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, pasó por Mejor que Ayer. Gracias una vez más. Le hemos robado más tiempo del que tenía disponible. Katy, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no sin antes recordarle a la gente que